la computadora. Entonces, comenzamos la clase donde nos quedamos en la última, que era en la unidad 5. Habíamos visto diabetes, una parte. Acá está comentando, bueno, figura como técnico. Después decinos tu nombre, así podemos tener mejor comunicación. La verdad es que con que usemos los datos para las clases nos está consumiendo un poco la economía. Sí, no, es entendible, y si bien los cambios que ha permitido el gobierno con respecto a los paquetes de datos que no les van a cobrar es si entran al campus. Ahora, si del campus van a un enlace que sea en YouTube o en otra página por fuera del campus, ahí le empiezan a cobrar de vuelta. Todavía eso es un tema complejo y no todas las compañías están en tiempo y forma adhiriendo a esa cuestión. Bien, voy a compartir la página para que ustedes puedan ver a dónde nos quedamos. Y yo les comenté que si tenían que durante estos días, como muchos de ustedes me manifestaron de que tenía papá, mamá, abuelo diabético, les dije de que leyeran y que si tienen preguntas, en cualquier momento pregunten. Me es mucho más fácil que ustedes lo hablen a que lea el chat, porque para leer el chat tengo que abrir otra ventana y eso me lleva más tiempo. Pero bueno, de última, si quieren hacerlo por chat, lo preguntan por chat. Nosotros nos quedamos acá, en el tratamiento integral que hay que brindarle a una persona diabética. No importa si es uno o si es dos. Digamos, cuando yo les pregunte en el examen en qué consiste el tratamiento integral para una persona diabética, ustedes me tienen que mencionar, en primer lugar, la dieta, los fármacos, la actividad física y el monitoreo de la glucemia. ¿Está claro? El concepto que yo quiero que entiendan es que ustedes de alguna manera, hoy ya, con lo que están estudiando y con lo que ya saben en su segundo año, ustedes se pueden convertir, si estudian un poquito más, en un educador diabetológico. Digamos, en una persona que conoce mucho sobre una patología y que puede enseñarles a otros a cómo cuidarse mejor. Entonces, a mí me encantaría que si ustedes en su familia o dentro de su círculo más íntimo tienen personas diabéticas, ojalá que ustedes puedan convertirse en referentes de esas personas y ayudarlos, colaborar con ellos en que ellos puedan mantener un autocuidado y de alguna manera ustedes puedan incidir en ese autocuidado, ¿sí? Y para eso hay que leer mucho, ¿sí? Estudiar, leer mucho y estar actualizado, porque hay muchas cuestiones que necesitan de alguna manera de actualizarse permanentemente. Profe, intentaré entrar al campus sin datos, no pude. Rosana, no entiendo bien eso, ¿cómo que no tenés datos? Por lo general, los datos del campus es lo que vos usás en el SIU, y si te dieron el alta en las materias, sí o sí tenés que estar. Eso, fíjate, mandale un correo Creo que se a refiere a otra Tamara. cosa. ¿Cómo? Profe, Creo que creo se que lo que refiere a trata de otra decir, cosa, datos de navegación. Ah, claro. Bueno, supuestamente eso se solucionaría si las empresas dejan de cobrar, vas a poder entrar. No va a consumir ¿Sí? datos Porque no te va a consumir los campus de universidades. de tu paquete los campus de las universidades, supuestamente estarían eximidos de esa cuestión. Pero bueno, después ustedes nos contarán si eso es cierto o no. Acá Hortensia dice, porque tenés que tener crédito igual. Lo que pasa es que no te lo consume, pero te obliga a tener crédito. Bueno. De alguna manera. Sí.
hecha la ley, hecha la trampa. Entonces vamos a necesitar que no sé si Telecentro o el servidor de cable que tengan cerca de algún vecino le facilite la contraseña para poder usarlo, ¿no? La solidaridad es cuanto más se ve en esta pandemia. Sí. Le hago una pregunta. Cuando usted se refiere, por ejemplo, en qué consiste el tratamiento en el caso de que tengamos un parcial o lo que sea, nosotros tenemos que nombrar estos cuatro pilares, pero tenemos que decir, por ejemplo, de qué tipo de dieta, tipo de actividad, de fármacos. Es buena tu pregunta. Yo creo que por ahí sí, porque si vos te lo pones a pensar para la hipertensión, por ejemplo, también se puede pensar que este es un tratamiento integral. Lo único que ahí el monitoreo no va a ser de la glucemia, va a ser de la tensión arterial. Y los fármacos serían los antihipertensivos que vimos de las 4 familias que ya conocemos. ¿Sí? Los diuréticos, los betabloqueantes adrenérgicos, que bloquean la adrenalina, los receptores de la, digamos, adrenalina, los antagonistas cálcicos que bloquean el calcio, los canales de calcio, y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Es decir que en el caso de la diabetes mencionará los que vamos a conocer ahora. Sí, se puede tomar como 4 pilares de los tratamientos tranquilamente de muchas de las enfermedades que hemos visto. Salvo Gracias, que esté en alguna patología contraindicado el ejercicio, por ejemplo. Puede ser que en algunas situaciones de las patologías que hemos visto, pero bueno, podés mencionar alguna situación en particular en donde el ejercicio no sería conveniente, como en una patología infecciosa, por ejemplo. Pero en la mayoría de las patologías crónicas, sí, se puede tomar tranquilamente esta cuestión. Bien. Acuérdense de que si quieren mencionarlo por audio, me es más fácil de que si lo ponen por chat. Entonces vamos a tratar de ir viendo en diabetes, y hacen las preguntas que quieran, sobre la dieta, la actividad física, los fármacos y el monitoreo glucémico, ¿sí? Puede ser que en el examen yo te pregunte sobre los 4 y te diga, desarrolla uno, ¿sí? Uno de los pilares. Bueno, ¿qué pretendo que vos me hables de cada uno de esos pilares? Bueno, en lo que tenga que ver con la dieta, ¿sí? Que es muy importante porque para muchos de los diabéticos la dieta es la primera parte del tratamiento, ¿sí? Hay personas diabéticas que solo con la dieta muchas veces puede regular el desequilibrio glucémico que tiene y no necesita tomar hipoglucemiante. ¿Entienden esto? Digamos, muchas veces disminuyendo el peso corporal y teniendo un peso óptimo, y ingiriendo lo que hay que ingerir, la persona puede volver de alguna manera a parámetros dentro de una normalidad aceptable, ¿sí? Entonces, es un tema importante que inclusive en esta patología, como educador, uno trata de que la persona que es diabética o el familiar que vive con una persona diabética, y es la persona que cocina en la casa, se pueda también educar sobre algunas cuestiones fundamentales de la dieta para una persona diabética, ¿sí? Lógicamente, ustedes miran, bueno, este es el trabajo del nutricionista. Obviamente que sí, y la consulta con el nutricionista en muchas de las patologías que nosotros hemos visto, como en las renales, es necesario que la persona tenga un asesoramiento nutricional, y también es importante que los médicos y los enfermeros puedan orientar también en algunas cuestiones generales sobre qué comer y cuándo comer, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué comer?
qué problema, ¿no? Y sobre todo en las épocas de crisis en la que el país vive, en donde no todo el mundo tiene la suerte de poder comer lo que quiere, sino que desgraciadamente come lo que puede y a veces lo que recibe, ¿no? Nuestro país tiene 16 millones de pobres y el aumento de los diabéticos está muy relacionado con la pobreza. ¿Entienden por qué hay una relación entre la pobreza y la diabetes en cuanto a la dieta? Pueden hablar. Por el consumo excesivo de carbohidratos. Por el consumo de hidratos de carbono simple. Claro. O simple, o pueden ser compuestos, que son mejores, o integrales, pero si la dieta no está diversificada y está altamente concentrada en un solo nutriente, desgraciadamente eso genera un impacto, que es lo que se ve, desgraciadamente, en cómo se comienza desde las edades tempranas, ¿no? Acá menciona Evangelina, las dietas son libres de gluten, no, todo integral y bajo en azúcar. Bueno, eso es lo que uno buscaría. Desgraciadamente, en la cuestión que estamos mencionando sobre la pobreza, desgraciadamente nos encontramos con un escenario en donde la persona consume lo que puede y la repetición de ese consumo hace que estas situaciones, y si encima uno tiene antecedentes, se pueda desarrollar mucho más fácil, ¿no? Si un niño tiene carencias de proteína desde la primera infancia y su dieta solo pasa por fideo y arroz, y es complicado, ¿no? Que seguramente que más prematuramente en algún momento de su desarrollo este déficit nutricional le juegue una mala pasada en esta cuestión. Entonces, ¿en qué comer? Como bien ustedes se dan cuenta, si ustedes toman cualquier dieta para diabéticos, cualquiera, van a ver que siempre hablan que tiene que ser variada, ¿sí? Por ejemplo, quiero compartir con ustedes una foto que tengo por acá. Voy a poner acá compartir, para eso tengo que ir a la flechita verde y compartir esta foto de este plato. ¿La pueden ver? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. bueno, no todo el mundo puede tener la posibilidad de una oferta tan variada, pero ven que el diabético puede comer rico también. Digamos, ¿qué es lo que vemos en un plato? Digamos, hay muchas maneras de poder educar de forma fácil y sencilla, sin hacer las cosas tan complicadas, contando calorías y tantas complicaciones. Nosotros tenemos que tratar de llegar a todo el mundo, y la manera más fácil de poder llegar a todo el mundo es llegar con ejemplos fáciles y simples. Si a alguno le interesa este tema, en las web o en el programa del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires o de Nación, que se llama Prodiaba, que está relacionado con la diabetes, hay mucha folletería y dietas y un montón de cuestiones fáciles y sencillas de cómo se puede explicarle a alguien en qué tiene que comer y cómo tiene que comer. Y una manera fácil, a mí me gusta mucho explicarlo con la planificación del plato, porque la gente te entiende cuando vos les transmitís las cosas de maneras claras y sencillas. Entonces, el 50% del plato tiene que ser de un color verde, rojo, ¿no? Muchas veces se pueden usar los colores. Lo peor que le puede pasar a un diabético que el plato sea todo blanco, porque por lo general el color blanco habla de la más importantes harinas. Si bien está la polenta que es de color amarillo, que es de maíz, la mayoría son blancas. Entonces, el poder dividir el plato
como bien dice Luciano acá, en donde vamos a poder tener una cuarta parte para proteína, una cuarta parte para hidrato de carbono, que que la persona las necesita, los hidratos de carbono, y la mitad del plato para lo que sea frutas, porque el tomate es una fruta, ¿sí? Es un fruto. Más allá que nosotros lo tenemos dentro del grupo de las verduras. Quiere decir que puede ser morrón, amarillo, rojo, digamos, mientras la otra parte del plato nos dé fibra, nos dé minerales, nos dé vitaminas, ¿sí? La cuestión es por ahí, a ese 50 parte del plato, lo que hay que tratar de escaparle un poco es a la batata, a la papa, a la mandioca, al zapallo, a los que se consideran que son tubérculos, que son raíces. Eso no significa que no lo puedan consumir. Digamos, en la dieta también tiene que existir un grado de satisfacción. Lo que pasa es que, bueno, si voy a poner un pedacito de papa, sacaré un poquito de arroz. Digamos, trato de combinar las cuestiones en cuanto a las proporciones en el plato. Y también, lógicamente, tratemos de buscar los platos que no sean los más grandes, los de 24 centímetros, sino los que de alguna manera se consideran los platos que van entre uno de postre, ¿sí?, a uno mediano, aproximadamente de 20 centímetros, entre 15 y 20 centímetros, porque de alguna manera, en el caso que necesite bajar de peso, el volumen y la cantidad tienen relación. Después, sugerir el agua, ¿no? También es importante, y la fruta, ¿no? Esas son las posibilidades que de alguna manera uno le puede aportar a la diversidad, al cambio, y también que la persona pueda tener una dieta adecuada a sus gustos y también a sus posibilidades económicas. ¿Sí? Eso también Profe. es importante. Sí. Disculpe, ¿pueden comer almidón? Por eso decía que la mandioca y algunas de lo que tiene almidón está en la maicena o en algunas de las harinas, lo pueden hacer en muy poca cantidad. No es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque aumenta mucho el factor glucémico. Pero las dietas de las personas que son diabéticas, hipertensas, dislipémicas, no pueden ser muy difíciles de cumplir, porque si no lo que tenemos es un alto abandono. Lo que la persona tiene que entender, que se puede dar un gusto, ¿sí?, pero todo va a estar en relación con qué valor de glucosa está teniendo, ¿sí? Y que si se da ese gusto, después hay que quemarlo con algún ejercicio. Entonces, de alguna manera, todo se puede compensar en la vida, ¿sí? Y la persona tiene que disfrutar del acto de comer. Y lo peor que le puede pasar a un diabético es que viva con tristeza a la hora de comer, porque siempre encuentra que tiene que comer los mismos alimentos, y no es así. La variedad existe en la dieta del diabético, ¿sí? Lo que pasa es que tiene que recibir el asesoramiento adecuado. Hortensia dice, para disminuir la cantidad de almidón del tubérculo se lo deja en remojo, unos minutos en agua y vinagre, y es un buen truco. Bueno, digamos, hay cuestiones que se puede hacer ese tipo de práctica, o hay distintos tamizados, hay distintas concentraciones, y si de Profe, puede última ser que algún día... también depende del tipo de cocción que se le da al almidón, en este caso a la papa. En la clase de nutrición nos habían dicho que generalmente hervida no, o sea,
no recomendado hervida, sino más bien papa frita, que es mejor que hervida. Bueno, yo jamás recomendaría frito pensando en digamos, en los triglicéridos, porque después vamos a ver la cuestión de la resistencia a la insulina, y me parece que el frito, pero bueno, si la nutricionista, que es la que más sabe del tema, te está recomendando eso, ¿quién soy yo para Claro, no contradecirla? lo recomienda, pero dice, en todo caso de que sea hervido, es mejor que sea frito. Tampoco vamos a hacer una porción de papas fritas súper gigante, pero sí una porción pequeña, porque también tiene que ver con la variación de la dieta. También ofrece de frito. Yo la verdad que creo que el tema de cocción, el horno, el hervor, para mí es lo que más se trata de recomendar como alternativas. Y por eso vuelvo a repetir, si la porción de papa que va a comer, a él le da placer comerla hervida o comerla frita, pero la cuestión es la cantidad. Yo creo que también la dieta tiene que motivar a la persona, y me parece que se puede dar un gusto tranquilamente siempre y cuando lo pueda compensar, ¿no? Esas son cuestiones que, como acá está mencionando Juan, dice, profe, con respecto al alcohol, ¿hay alguna restricción? Mirá, lógicamente que por la medicación que toma, el alcohol de alguna manera está contraindicado también, porque el alcohol altera el metabolismo de algunos fármacos que toma el diabético. Pero si en algún momento quiere hacer un brindis, si en algún momento, digamos, todo depende de la cantidad de lo que va a tomar. Por eso digo que hay diferentes tipos, acá menciona Evangelina, hay diferentes tipos de cerveza con diferentes niveles de malta o sin malta. Digamos, yo creo que el diabético lo tenemos que convencer que él tiene una enfermedad, pero que él puede comer, y que si él cumple con el tratamiento, con el ejercicio, con el control glucémico, las libertades que puede tener en la alimentación van a ser mayores. ¿Entienden esto? Digamos, porque si no satisfacemos a la persona desde la comida, vive la comida como un castigo, y eso es lo que no tiene que pasar. No será cosa de todos los días, pero sí cada tanto se recomienda frita o al horno, como dicen los compañeros, más que hervida. El tema es que todo sea medido. Sí, yo creo que el equilibrio de alguna manera genera que la persona tenga más ganas de querer cuidarse y de poder sostener esto. Yo creo que el tema de la comida es muy frustrante, sobre todo en los chicos diabéticos de muy temprana edad, que ven comer a los demás, y ellos de alguna manera no pueden interpretar las cuestiones que los grandes a veces logran entender, porque también tenemos grandes que son chicos y que tampoco entienden o no quieren entender. Así que el equilibrio me parece que es la cuestión en todo esto. Cómo comer, cómo masticar, los tiempos para comer, bueno, todas esas son cuestiones importantísimas a tener en cuenta. ¿Qué, Norma? ¿Norma? Preguntaré si alguno de ellos es diabético. No estoy diciendo justo. Acá pregunta Norma, quiere saber, porque nos ha pasado muy pocas veces, hemos tenido estudiantes que son diabéticos. ¿Hay alguno de ustedes que es diabético? Hola, profe. ¿Me escucha? ¿Sí? Claro y fuerte. Yo soy diabética hace 5 años más o menos. Bien. Con el tema de los fideos, el almidón y todo eso, lo que me han recomendado siempre es ponerlo bien a punto y después ponerlo en cubito un rato y después volverlo a calentar. Siempre me dijeron eso, el endocrinólogo más que nada. Y después papas si quiero una vez por semana, pero al horno, nada más. Eso Bueno, siempre.
vos sabés que... Una cosita. ¿La cocción debe estar totalmente cocida o...? No, muy a punto. Muy a punto. Es decir, que quiere decir que para que no se metabolice, absorba todo. Exacto. Que quede duro y que sea de arrastre. Sí. Eso va desde el principio, me lo dijeron. Sí, Pero sí. mismo las verduras, exactamente con el brócoli, no es necesario que esté marrón cocinado. Que esté verde así a punto, te da los nutrientes y te da también fibra. Sí, Lo mismo que nunca el arroz. eso de frito y eso nunca me lo dijeron. Directamente, si quiero comer papa, me dijeron que lo ponga al horno. O papa así como para ensalada, pero lo mismo, muy en cocción y ponerla también en hielo y si quiero hacer, qué sé yo, papa así con aceite pero caliente, que lo vuelva a calentar después, pero primero siempre en hielo ponerlo y después volverlo a calentar. Bueno, Sí. así como pasa en muchos temas, en salud hay una gran diversidad de opiniones al respecto de muchos profesionales, algunos inclusive se contradicen uno con otros porque hay diferentes escuelas, hay diferentes especialidades, pero también las personas van escuchando a uno y a otro y se van dando cuenta a ellos cuál de todas las cuestiones que escuchan les va haciendo mejor y ellos lo pueden implementar mejor. Entonces también me ha pasado, yo trabajé muchos años en grupos de diabéticos y el poder escucharlos a ellos, cómo ellos aprenden de nosotros y cómo ellos ponen en práctica las cosas que le decimos y los resultados que alcanzan, también a nosotros nos sirve para ir haciendo un compendio de ciertas cuestiones en donde, lógicamente, se va encontrando, yo le diría, como una fórmula magistral en donde a cada persona que convive con diabetes va encontrando, ¿sí?, una estrategia para su alimentación. Hay algo acá bueno que pone Evangelina, que lo menciona con los chicos, en donde dicen, bueno, todos tienen que estar a dieta. Yo creo que muchas de las cuestiones dietético alimentarias del diabético pueden ser muy buenas para toda la familia. Entonces, lógicamente, digamos, a ver, comer con poca sal en un hipertenso, no es que el hipertenso solo se tiene que cuidar de la sal, porque los otros que ahora no lo son, si siguen consumiendo la cantidad de sal que consumían antes, van a terminar siendo hipertensos. Y si en una familia hay una persona diabética, ya hay un antecedente familiar, y si por más que ahora no soy diabético, las chances las tenés. Entonces, si todos pueden compartir un patrón de alimentación saludable, rico, sano, variado, es genial, creo yo. ¿Sí? Entonces, yo creo que por ahí el tema de la comida es un tema en todas las familias, porque lógicamente hay diferentes gustos, ¿no? Diferentes pautas culturales, ¿sí? Diferentes ritos, ¿no? Entonces, en ciertas cuestiones yo creo que la dieta de la persona diabética tiene que también estar adecuada a su entorno, ¿no? También. Y ahí, como dice también David, hay personas con diferentes tipos de metabolismo, que puede ser diabético, pero determinadas verduras verdes le provocan diarrea, por ejemplo, o distensión abdominal, ¿no? O hay otras personas que por problemas culturales o de principio no come carne, o otros tienen problemas con el TAC, ¿no? Que ciertas harinas no las puede consumir, las de trigo, cebada, centeno y demás. Entonces, bueno, hay ciertas cuestiones que también se le subsuma a la hora a una persona diabética que hay que tenerlas en cuenta, y por eso creo yo que un equipo integral
es ideal para el trabajo con las personas diabéticas, ¿no es cierto? Que pueda estar el psicólogo, que pueda estar el nutricionista, que pueda estar el enfermero, que pueda estar el médico, ¿no? Y que la persona se sienta libre de poder participar, de poder opinar, de no retarla, de no, digamos, sino de hacerla partícipe de su crecimiento en este tema, sobre todo por la cantidad de información que hay en las redes y que muchas de ellas, una se opone a otras, y yo creo que mucho tiene que ver con el resultado que le da a cada uno. Por eso es importante que la persona vaya reaprendiendo estos hábitos y que lo vaya... La que contestó que tiene diabetes. ¿Qué tipo de diabetes tiene? Sí, profe. Sí, recién me enteré yo, porque yo pensé que era el tipo 1 y tipo 2, pensé que era por la medicación, pero ustedes me enseñaron que no. Digamos que soy tipo 1, porque yo sí, el páncreas, 27. Yo el páncreas lo tengo funcionando, no totalmente, pero sí. Tomo metformina para eso, pero sí me controlo y eso siempre. Entonces, ¿No usas insulina? No, pues gracias a Dios no. No, Igual, entonces para que te quede claro el concepto, lo que yo te comenté es que el tipo 1 es el que sí. su páncreas no genera insulina y necesita de la insulina, o la que genera es tan ínfima que no alcanza a sostener lo mínimo de lo mínimo del requerimiento basal. Tu caso Okay. es el tipo 2, que tenés una función pancreática que libera insulina, pero no la libera en la totalidad o en la cantidad suficiente, pero te cubre el mínimo necesario para poder vivir sin requerir la insulina. ¿Entendés eso? Perfecto. Entonces, vos sos tipo 2, que es el 90 o 95% del total de todos los diabéticos. Ahora, ¿cómo ¿Hace eso peso? tuvo? Una preguntita, esperen. Sigo con ella. Sí, profe. ¿En tu peso? Sí. ¿Estás con sobrepeso o en peso? Con sobrepeso. Con sobrepeso. Igualmente, primero me agarró hipotiroidismo y gracias a eso me llevó a la diabetes. Exacto. Sí. Bueno, una de las cuestiones que tiene que ver esto que dicen frito o no frito, cuando el que dispara lo que sería el valor de la producción de insulina es cuando uno come los hidratos de carbono, se dispara. Y cuando se absorbe, no se absorbe solo glucosa, sino que también los lípidos. Entonces por eso es el tema que dice el profesor, el tema de los lípidos, la fritura. Las dos van combinadas, se absorben las dos cosas y se depositan las dos cosas. ¿Se entiende esto? Por eso decía, por eso te dicen que mejor al horno. No, mejor frito que al horno, dijo. Mejor, digamos, frito que hervido, le recomendaba la nutricionista a ellos en la clase. Y mejor que no. Y a ella, que por su experiencia, y le dicen endocrinólogo, que tiene que ser al horno, y en esas cuestiones. Eso es lo debido, ¿sí? Y también... Sí, profe, me dijeron que mejor al horno porque dicen que no se absorbe tan rápido. Sí, eso es lo correcto. Y otra de las cuestiones que están mezclando y mezclando, cuando veamos pediatría, vamos a ver lo pediátrico, ¿sí? Y decía otra pregunta que decía, si compran alfajores, compra alfajores para todos. Bueno, hay algunas cuestiones, unas versiones del alfajor que son menos contenido de glucosa, ¿no? En función para comprar todo, puede comerlo, pero que sea para eso que no tenga tanto, que no sean los triples, los comunes. Hay alfajores que vienen, ¿no? Así como para los celíacos, también para los diabéticos. Entonces que todos coman ese alfajor o no comprarlo directamente para todos. Bueno, está claro que igual el que ha comido alguna vez alfajores
y le quieren dar uno para diabético, es mejor que no me dé nada. A mí mucho no, es como comer el chocoarroz, más o menos, ¿no? Digamos, los chicos no son tontos, digamos. No es fácil convencerlos. Pero, es otro tema. Sí. Porque es más complicado. Bueno, volviendo a la cuestión, quiere decir que sobre el tema de qué comer es un libro abierto que da para clases y clases y clases, porque tendríamos que desglosar cada uno de la familia de los alimentos en cómo se va agrupando y de qué manera conviene más consumirlo, si a una cocción a punto, a una cocción pasada, semicrú, digamos, cada uno tiene algo que aportar y que es fundamental, ¿no es cierto? La diversidad de carnes es exactamente igual, el pescado, el cerdo, el pollo, las carnes rojas, lo más magro, También, si las verduras son de estación, si no son de estación, si las frutas son de estación, si no son de estación, si están muy maduras, si no están maduras. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con los principios activos que los alimentos tienen. En primer lugar, los hidratos de carbono, que del mismo, ustedes ya lo vieron en nutrición, sale la glucosa, de las proteínas, de las cuales salen los aminoácidos, y de las grasas, de las cuales sale, según qué tipo de grasa, si es de origen animal o vegetal, van a salir el colesterol de alta densidad, de baja densidad, y los triglicéridos, entre otros. ¿Sí? El ácido graso y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda desde el punto de vista nutricional? Y ahí coinciden todos, que el diabético pueda consumir el mejor hidrato de carbono, que va a ser el que de alguna manera retrase su absorción, que por lo general están en los hidratos de carbono más complejos, que son los menos refinados y son los que tienen más fibra, ¿no? Esto lo podemos ver tranquilamente entre las diferencias que hay entre las harinas integrales y las más refinadas. Entonces, el diabético tiene que ir más hacia lo integral en el tema de los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque es baja su absorción y bajo su factor glucémico en comparación con los más refinados. En el tema de la proteína, ¿qué es lo que todo el mundo coincide? Que vaya hacia las mejores proteínas. Las proteínas esenciales que van a servir, así como el hidrato de carbono sirve para generar la energía, ¿sí? Las proteínas sirven para las hormonas, para la síntesis de, digamos, hormonas, y para la construcción de las estructuras, de las membranas, ¿no? Y la grasa también es una fuente de energía, ¿sí? Y también hay que consumir grasa, nada más que grasa de calidad, ¿no? Siempre una grasa de alto peso molecular, ¿sí? Por eso se habla del colesterol bueno. El colesterol bueno es el de alta densidad, y el colesterol malo es el de baja densidad, en lo que tiene que ver con el colesterol, ¿sí? Entonces, porque tiene que ver cómo las grasas de alguna manera juegan a la hora de favorecer la formación de placas dentro del espacio vascular, ¿no? La aterosclerosis, que ustedes ya lo vieron en cardio, de alguna manera genera, ¿sí? Las grasas de baja densidad generan más placa de ateroma. Acá David dice, mayor cambio de la dieta, muchos no pueden dejar la Coca-Cola y el pan, ¿sí? Son dos cosas que las bebidas azucaradas han generado, tienen gran responsabilidad en esta pandemia no transmisible, sobre todo en la pandemia infantil. Hay chicos que consumen más coca que agua en el día, y a veces no nos damos cuenta, y son gramos y gramos de azúcar, ¿no? Coca-Cola debería haber tenido ya un juicio multimillonario por todos los diabéticos que ha causado, entre otras cosas. El pan también, pero el pan se puede armar diferentes tipos de panes, ¿sí? Pero los industriales son los menos aconsejados.
Aldana dice, secundaria y primaria era otra de la clasificación de la diabetes. Claro, lo que recién mencionó la compañera, que también uno puede pensar que ella, por lo que comentaba, era que su diabetes se dispara por un problema en otra glándula, que yo les dije que tiene una íntima relación con el páncreas porque lo estimula, que es las tiroides. Ella tiene hipotiroides, eso lo vamos a ver después, la hiper y el hipo por lo general provoca diabetes. Hay veces que solucionando la hipo se soluciona la cuestión de la diabetes, lo que pasa agarrado en tiempo y forma, ¿no? Por ahí hace muchos más años que era hipotiroidea y lo que se descubre es por el trastorno glucémico y bueno, se descubren las dos. Y en el caso ahí que menciona Evangelina, con los aceites, como así veíamos que en los de origen animal hay buenos y malos, en los de origen vegetal también hay buenos y malos. Lo que pasa que los buenos aceites, como el de oliva, como el de quinoa, el de canoa y demás, son carísimos. Y desgraciadamente esos deberían estar subsidiados, y los que deberían ser más caros son los aceites de mezcla, o los que generan de alguna manera un aceite de menor calidad. Entonces, si los aceites nos pueden aportar omegas, omega 3, 6, 9, bueno, esos son muy buenos, por eso el valor de los aceites y de las semillas de alta, digamos, calidad, es cuando nos aportan el complejo omega que sirve como cardioprotector, y la dieta mediterránea lo ha demostrado con creces, fue uno de los aportes que ha hecho por el alto consumo que tienen esas personas en aceite de oliva y otras semillas también. Acá menciona Maxi que 500 mililitros de Coca-Cola son 55 gramos de azúcar. Entonces, está muy bueno esos folletos que hay en donde ponen el azúcar y las cucharadas soperas y va haciendo la comparación para que tomemos la dimensión del genocidio que genera la Coca-Cola, ¿no? Y cómo desde muy temprana edad al chico lo vamos también teniendo los receptores y las papilas gustativas ya de alguna manera entrenadas en esa necesidad y en esos receptores que piden de alguna manera como una cuestión aditiva a determinadas bebidas. Eso está estudiado, por eso Coca-Cola nunca quiso decir cuál es su fórmula, ¿no? Bien. Quiere decir que todos esos componentes, de alguna manera, cómo se lo podemos hacer consumir a las personas, es un gran tema de política alimentaria sanitaria, ¿no? Que muchos países tienen medidas muy claras. Por ejemplo, en Australia o en otros países, cualquier restaurante que te frite cualquier papa frita no lo puede hacer con aceite de mezcla, lo tiene que hacer con aceite de canola, el más caro. Si no, no te dejan que la gastronomía use otro aceite para freír. Así hacía churro, milanesa, lo que sea. Entonces, bueno, son políticas sanitarias que tienen alto impacto. Y como dice Norma, McDonald's siempre se adapta a las políticas sanitarias de cada país. Y hay países que les exigen trabajar con ciertos aceites, ofrecer una comida más sana, no tan chatarra, ¿no? Y esto tiene que ver cómo vos cuidás a tu población. Maxi dice, la Coca-Cola grande tiene 250, quiere decir que te tomás una Coca-Cola grande y es un cuarto kilo de azúcar. Yo creo que nadie se come así, de un cuarto kilo de azúcar, pero por ahí sí te tomás cuando tenés mucha sed o tenés mucha dependencia a la Coca-Cola, te bajás tranquilamente una Coca-Cola grande. Bien, vamos a salir de esta foto. Quiere decir que muchas veces ustedes pueden trabajar con un material didáctico con las personas en donde les van a ir mostrando con ejemplos claros y sencillos cómo pueden ir ellos preparando qué es lo que pueden comer durante el día.
¿En qué están todos de acuerdo? La mayoría, casi todo el mundo, es cuándo comer. A diferencia el diabético de los que no son diabéticos, al diabético le hace muy mal no comer. Está contraindicado que una persona diabética no coma. Y no es conveniente que haga ayunos, porque él está medicado en la mayoría de los casos, y su medicación es para bajar la glucemia. Si él toma la medicación y encima no come, eso genera un problema mayor. ¿Entienden esto? Por eso muchas veces nosotros cuando tenemos personas diabéticas internadas, supervisamos que la persona coma. Tiene que ser 6 ¿Sí? porciones de comida. Por más que la comida no le guste, tiene que comer. Y acá, como menciona Evangelina, se habla justamente de 6 momentos son los que la persona diabética tiene que comer. Acá ella menciona desayuno, colación, almuerzo, merienda, colación y cena. Evangelina, ¿por qué te parece que tiene que tener esos 6 momentos? ¿Qué buscamos con esos 6 momentos? ¿Me pones un poquito de... Bueno, un momento. Evangelina, mantener el equilibrio. Si me contestás eso en el examen, no me decís nada. Es como la lluvia moja, qué sé yo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no le ayudan a Evangelina? Hay varios. Para que siempre haya glucosa en el cuerpo. Con las 4 comidas también tenés glucosa en el cuerpo. ¿Qué problema tiene? ¿Cuál es uno de los síntomas que tiene el diabético cuando yo les mencionaba las 3P? O las 4P, pero digamos las 3P del diabético tipo 2. David pone una de las P, que es cuando tenés mucha sed. Acá lo tengo. Polidipsia, poliuria, polifagia. Que no tenga hambre, ¿sería? Muy bien. O sea, constantemente. Bien. O más Lo seguido. peor que nos pasa a los que somos gorditos, yo ahora estoy flaco porque bajé mucho peso. Yo perdí casi el 50% de lo que pesaba. Entonces, por eso ustedes me conocen flaco. Los estudiantes de hace 6, 7, 8 años tienen otra representación mía de otro cuerpo que yo tenía. ¿Sí? Entonces, digamos, el problema que tenemos, lo que nos gusta comer, es la polifagia. Tenemos hambre. Y cuando tenés hambre, es difícil controlarte. El que solamente sufre de ese trastorno realmente se da cuenta. Y también está el que entre... El ayuno prolongado, como dice Norma, que le gusta hablar encima de lo que yo hablo, porque puede pedir la palabra, no es que se la niego. Ella sabe mucho también porque lo vive, igual que yo, tenemos el mismo problema. El problema es la ansiedad por la comida. Entonces, el tener 6 momentos hace que el estómago tenga menor tiempo de vaciamiento, ¿sí? Y al estar semidistendido, ¿sí? Lo que va a generar es que vos no tengas un ataque de hambre, porque lo que nos cuesta es frenar la saciedad, ¿no? Entonces, esa situación que se va generando, uno lo puede controlar con las colaciones. El tema de las colaciones, ¿qué se imagina que puede ser una colación? ¿Qué función cumple una colación? La colación es hacer una ingesta de pequeños nutrientes entre comida y comida, ¿no?
Yo no sé si pondría pequeños nutrientes, porque una barrita de cereal de las buenas te da unos nutrientes de la puta madre. Lo que pasa es que es pequeña cantidad. Claro, ¿Sí? en pequeña cantidad, digamos, sí me En expresé pequeña mal, cantidad, porque perdón. puede tener un alto valor proteico, una colación. Un buen yogur con cereal, no con confite, digamos, pero con cereales puede ser de alto valor. ¿Sí? Lo interesante de la colación es que el aparato gástrico necesita aproximadamente, esto depende mucho del metabolismo de las personas también, pero más o menos 4 horas ponemos en funcionamiento la máquina y por lo poco que comas, si en esas, el tiempo que el organismo va a poner a funcionar todas las reacciones enzimáticas, todo lo que gasta para poner a trabajar eso, más o menos son como unas 300 calorías. Si nosotros metemos una colación que su valor calórico sea de 100 calorías, vos ya estás ganando sin hacer nada, que perdés, tu cuerpo quema 200 calorías. ¿Entienden esto? Quiere decir que, de alguna manera, es algo beneficioso, porque el problema que tiene la persona diabética es que tiene mucha reserva de energía circulando y que la tiene que quemar, la tiene que gastar. Entonces, con estas pequeñas colaciones, yo voy teniendo la posibilidad de ir haciendo un balance negativo en ese sentido, que me permita ir quemando energía, ¿sí? Y además me hace llegar al almuerzo o a la cena sin tanta hambre, ¿sí? Entonces, por un lado tengo un beneficio fisiológico y por otro lado también estoy llegando con un estómago que viene de un trabajo, ¿sí? Y que me encuentra en un lugar de satisfacción mayor. Entonces, por eso se recomienda tanto las colaciones, que pueden ser variadas, puede ser un yogur, puede ser una fruta, puede ser una barrita, pero es importante explicarles a las personas que son 6 los tiempos. Y hay veces que por los trabajos, por los horarios, desgraciadamente, ustedes ya van conociendo nuestra familia enfermera, y la diabetes dentro de la familia enfermera es una de las primeras patologías junto con la hipertensión. Y muchas veces los horarios que tiene enfermería, a veces le es difícil poder cumplir con los 6 tiempos de comida, como así lo tienen otras profesiones, un taxista, un chofer, pero bueno, en los momentos como se divide el día, de la manera que lo tiene que hacer, hay que tratar de meterle en sus hábitos esa posibilidad. ¿Qué es lo que no debe hacer el diabético o cualquier persona que tenga algún trastorno con el peso? Es picotear. Lo que no sirve es estar comiendo todo el tiempo. Entonces, necesitamos de un momento para comer y de un momento de reposo y de digestión. De digestión y reposo, para volver a activar otra vez la maquinaria, ¿sí? Entonces, el picoteo permanente que nos pasa en el office de enfermería, bien, si trabajan bien y los quieren, la madre de la chica de la cama T te trae bizcochito de grasa, la otra te trae la Coca-Cola, el otro te trae una torta, el otro te trae, ¿no? Entonces siempre están en el office picando, 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 y si es de noche pasa igual, uno trae el salame, el otro trae el queso, el otro trae el vino, no, mentira, vino no, pero trae la Coca-Cola, qué sé yo, y siguen comiendo en un horario que por lo general vos no estás comiendo, estás durmiendo. Entonces, lógicamente que todos esos hábitos son complejos a la hora de mantener los tiempos, cuándo comer. Entonces, el primer concepto es, no debe hacer ayunos, no debe pasar más de 4 horas sin comer, quiere decir que tiene que distribuir esos 6 tiempos, ¿sí? Le va a dar un promedio de 3 horas más o menos durante el día, que va a estar
comiendo algo, quiere decir que eso es bueno, ¿no es cierto? Y otro de los temas que también es importante y hay que explicárselo a la persona diabética es la hidratación. La polidipsia de alguna manera es un síntoma que está puesto en el desequilibrio metabólico porque los receptores ¿sí? informan al cerebro que falta líquido dentro del espacio intracelular. Entonces, el mecanismo de la sed se necesita estar satisfaciéndolo y la mejor bebida es el agua. Para un diabético, el mejor aliado es el agua. Más allá que hay una oferta importante de bebida dietética, de jugos dietéticos, no se olviden de los químicos y de los conservantes. Entonces, mejor que el agua, no hay. La división sería dividido el horario entre las 4 comidas y las 2 colaciones, exactamente, claro. Entre la mañana comer algo y entre la tarde una colación entre la merienda y la cena. No dejar pasar mucho tiempo, ¿sí? ¿Cuánto es lo que se recomienda? Y con 2 litros de líquido por día en un diabético, o por lo menos más de 1 litro, ayuda mucho a conservar la función renal, que es uno de los grandes temas que tiene la persona diabética que necesita cuidarse, que es la función renal. Los alimentos, que esto está en el código alimentario, pero desgraciadamente en nuestro país no todos los fabricantes lo cumplen, los envases de los alimentos deberían tener especificado, sobre todo esto se hace en los alimentos procesados, que muchas veces uno no sabe qué es lo que tiene en todo ese proceso. Si bien te dan un estimativo de la fórmula alimentaria, desgraciadamente no es como en otros países que te dan en detalle cada cuestión, son pocos los packaging. Los mejores que están más informados son los que se exportan. Como les piden en otros países, por su reglamentación del código alimentario, tienen que cumplir, entonces lo ponen en inglés o en castellano, pero lo ponen. Y un dato fundamental de los alimentos que el diabético lo tiene que saber, o la nutricionista se lo tiene que decir, en los alimentos que ingiere, cuál es el factor glucémico que tiene ese alimento. Si es alto, si es bajo, si es moderado. ¿Qué es el factor glucémico? Es nada más ni nada menos que el factor que incide en que te aumente de manera rápida, moderada o lenta la cantidad de glucosa en sangre. Ejemplo, un alimento altamente, que tiene un alto factor glucémico, es el azúcar. ¿Sí? Si yo ingiero una cucharada de azúcar, ¿sí? Eso me genera un aumento rapidísimo porque se absorbe muy rápido. En cambio, si yo ingiero cocinado una cuchara sopera de arroz integral, el arroz integral ese se va a digerir mucho más lentamente, mucho del contenido se va a arrastrar con la fibra, no se va a absorber, entonces es más lento. Y uno moderado sería el arroz común, fino, blanco. Entonces, el que pueda conocer este detalle hace que él pueda ver en qué momento es conveniente utilizar unos o utilizar otros. Por ejemplo, yo le digo a ustedes, ellos no deben consumir azúcar, pero en la cartera de cualquier persona diabética, 3 sobrecitos de azúcar siempre debe llevar, porque las hipoglucemias que muchas veces tienen a consecuencia de los fármacos, es necesario de que ellos lo puedan tener como un caramelo, como para poder corregirla.
tiene un determinado momento para poder hacerlo, que es mientras está lúcida. Cuando está inconsciente no se le da nada. Pero mientras está consciente y ve que se siente mal, es necesario que pueda tener a mano un alimento con un alto factor glucémico, que son los que se absorben más rápido y tienen más alta concentración de glúcido. ¿Queda claro esto? ¿Qué es el factor glucémico? Hola, ¿se han dormido? ¿Se fueron Sí, todos? profe. ¿Queda claro? En nutrición, ¿vieron lo que es el factor glucémico? Sí. Bien, genial entonces, me quedo tranquilo. Bien. Y yo creo que una de las grandes cosas que hay y que nos sirve al obeso, al diabético, a los que tenemos problemas con el peso, es saber qué comprar, cuándo comprar y cómo almacenarlo. El problema que tenemos es que lo que tenemos trastorno con los alimentos siempre hacemos acopio, porque parece que se va a venir la pandemia o una guerra, y muchas veces compramos mal, ¿sí? Y hay veces que compramos cuestiones que sabemos que en algún momento nos van a tentar. Entonces la estrategia de cómo se arma la heladera, cómo se arma la despensa, yo creo que también forma parte de los trabajos que se hacen en los grupos. Acá lo que dice Patricia, leer las etiquetas, poder interpretarla. Hay un programa muy interesante comunitario que se ofrece en otros países en donde va un operador en la comunidad sobre estos temas y trabaja con el diabético, por ejemplo, en ir a hacer las compras, en cómo conserva la mercadería, bueno, ciertas cuestiones que les permiten ir tomando algunos tics como para que él se vaya dando cuenta que hay veces se compra mal, lo mucho o lo poco que tiene lo invierte mal. Entonces, si bien sabemos que la industria del alimento nos miente mucho, diciéndonos que algunos alimentos son mejores y son más caros, y es mentira, bueno, el saber comprar y el saber qué buscar, creo yo que también forma parte de la educación que le tenemos que brindar a las personas que viven con trastornos alimentarios de todo tipo. Y en el caso del diabético, más. Bueno, hay mucho para esto y encuentran bibliografía de todo tipo. Actividad física. Un gran temón. Y que desgraciadamente nosotros en la carrera nos relacionamos poco con la carrera de educación física, pero sería muy piola que cuando puedan optar por los seminarios que tienen, que puedan tener seminarios en donde puedan concurrir a los de actividad física, porque está muy bueno que nosotros podamos orientar en algunas patologías crónicas como es la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la planificación del ejercicio, porque desgraciadamente a esto muy poco le dan la importancia que realmente tiene. Todos hablan de qué hay que hacer, pero nunca les explican bien qué es lo que pueden hacer y cómo deben hacerlo. ¿Sí? El ejercicio siempre, de alguna manera, tiene que cumplir con algún objetivo. Y el ejercicio nos puede dar muchos objetivos, muchas metas. Una de ellas puede ser que la persona se integre a un grupo y la excusa sea hacer actividad. Pero lo que se está buscando ahí no es mejorar su fitness, es que se sume a un grupo. ¿Por qué? Porque lo que se ve es que estando en grupo las personas se cuidan mejor, porque se cuidan unas con otras. Es lo que yo hablo siempre de que es mucho más evolucionado el cuidarse mutuamente que el que
que el que cuidarse uno solo. ¿Entienden? El autocuidado para mí es mucho más primitivo y es superior el cuidarse mutuamente, porque para que vos puedas cuidar a otro te tenés que saber cuidar vos. Y mutuamente se cuidan. Entonces, eso es interesantísimo, porque te ayuda cuando vos querés aflojar o querés dejar, hay otro que te tracciona y te dice, no, ¿qué haces? Sumate de vuelta. ¿Entendés? Digamos, estas son cuestiones que muchas veces necesitamos de la mirada del otro, porque a veces no alcanza con la mirada que uno tiene de uno mismo, ¿sí? Está trastocada. Yo durante mucho tiempo pensé que yo era flaco, y todo el mundo me veía gordo, y estaba gordo. Entonces, quiere decir que muchas veces uno tiene una imagen de uno que, hay veces que uno no invierte todo el tiempo en uno y necesita que otro lo ayude para retroalimentar eso y juntos cuidarse mejor. Dice David, caminata de la estación de escalada hasta la UNLA, por ejemplo. Sí, sí. Por ejemplo, el objetivo fue primero sumarlo a un grupo para hacer la caminata. Bien, lo logré, se sumó al grupo. Ahora, con el grupo que hacemos la caminata, nos vamos a proponer otro objetivo, porque ya logramos que formar el grupo. Entonces ahora nos interesa tener otro objetivo, que es que nos ayude a controlar mejor nuestra glucosa. Ustedes saben, y esto es importante que lo escriban, que el cuerpo obtiene la energía de 3 formas diferentes y para 3 instancias diferentes. ¿Sí? Digamos, nosotros tenemos una energía esencial, disponible permanentemente, que son los fosfágenos. ¿Sí? El ATP, como se lo conoce, es una energía muy volátil, ¿sí? Que sirve para los reflejos, para determinadas reacciones, para algo corto, de correr rápido, pero se agota rápidamente. Digamos, en 30 segundos, esa energía que tenemos se termina. Y ese es el tiempo que tiene la glucosa para reemplazarla. Entonces, a partir de los 30 segundos hasta 30 minutos, cualquier actividad, caminata, bicicleta, lo que sea, que vos hagas por un tiempo cortito, lo que de 30 minutos, que bueno, parece corto, pero para muchos no es poca cosa, 30 minutos, lo que vos vas a quemar básicamente es glucosa. Entonces, si yo lo que quiero es hacer una actividad que me mejore el perfil glucémico, por ahí lo que conviene es hacer una caminata en donde por ahí el tiempo del ejercicio sea hasta 30 minutos. Entonces, el cuerpo va a quemar un poco de la glucosa que vos tenés circulando. Ahora, si la finalidad ya es bajar de peso, lo que yo voy a tener que quemar es grasa. Y para quemar grasa, yo voy a tener que quemarla por termogénesis, digamos, aumentando la temperatura corporal. Para yo poder aumentar la temperatura corporal, voy a tener que mantener un ejercicio por más tiempo. ¿Sí? Mayor a 30 minutos. A partir de los 30 minutos, el organismo reemplaza al hidrato de carbono por los ácidos grasos, que lo va a sacar del tejido graso, de los adipocitos. ¿Sí? Entonces, dependiendo qué es lo que yo voy a buscar, va a ser el tiempo del ejercicio. Y también el ejercicio yo lo voy a tener que poner en situación de acuerdo a la persona que tenga. ¿Qué es lo que esa persona puede hacer? ¿Qué limitaciones tiene? Lo que siempre queda claro, que siempre nos dicen, que todos pueden hacer algún tipo de ejercicio, más activo, más pasivo, más aeróbico, más isométrico, digamos. Hay diferentes tipos de ejercicios
sumamente importantes que la persona puede animarse a hacerlo, siempre y cuando tenga alguien que lo entrene y lo guíe. Entonces, el tiempo no es algo menor, tenerlo en cuenta de acuerdo a la finalidad que yo estoy buscando. Si es... Profe, Sí. y en el caso de que se haga más de 30 minutos, ¿se está bajando la glucosa y a su vez bajando de peso? Si, digamos, perdiste glucosa los primeros 30 minutos, después ya lo que vas a empezar a perder o a quemar es grasa, dejás de perder glucosa, ya el organismo ya no quema glucosa, ¿entendés? Sí. Lo reemplaza por el ácido graso que está quemando y que es bueno, porque no sé si lo vieron en nutrición, la cantidad de calorías que da 1 gramo de hidrato de carbono y uno de grasa. Uno da 4 y el otro da 9. Quiere decir que una molécula de grasa tiene el doble de energía, un poquito más del doble de, digamos, energía, que quemar solamente hidrato de carbono, ¿sí? O de quemar glucosa. Quiere decir que lo interesante de esto es de poder combinar los dos, pero por ahí hay personas que no pueden sostener una actividad por 1 hora. La primera media hora, lo que más quemaste es glucosa. La última media hora, lo que más vas a quemar es grasa. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. No, faltaba más. Entonces, la otra cuestión es la frecuencia, ¿no? Cuando te hacen un plan de ejercicio, es importante saber, bueno, ¿qué es lo que estoy buscando? Entonces, por ahí lo interesante es tenerlo conectado con otras personas y con 1 vez por semana está bien. O hay veces que lo hago 2 veces, o hay veces que lo hago 3, o hay personas que lo quieren hacer todos los días. Lo que queda claro con la frecuencia es que cuanto más frecuente es cualquier actividad física, aumentan los riesgos de complicaciones. ¿Entienden esto? Digamos, no es lo mismo para un deportista ni para una persona común hacer actividad 1 vez por mes que 1 vez por semana que todos los días. El cuerpo también te puede pasar factura de algunas cuestiones, de dolores, de molestias, de situaciones. Entonces la frecuencia y la intensidad del ejercicio son proporcionales a que puede presentarse mayor tipo de lesiones, mayor tipo de desgarro, de situaciones, y también que hay que tratar de hacer los ejercicios sin que la persona corra riesgo. Entonces, en una población que es sedentaria y que la queremos sacar del sedentarismo, lo vamos a ir haciendo de manera muy gradual, ¿sí? Y muy escalonada. Yo no sé por ahí si hay alguno que haga algún tipo de actividad física y nos puede contar cuáles son los beneficios de poder hacerlo. Hola, Escucho. yo soy migrañosa y en mi caso a mí el neurólogo me mandó a hacer ejercicio regularmente y bueno, mantener el hecho de no tener ayunos prolongados y te baja el nivel de ansiedad por un lado y colabora con el estrés, además de con el físico obviamente. Entonces consigue un montón de beneficios, digamos, aparte de que las crisis se bajaron notoriamente y cuando me agarran es menor el dolor, si vamos al hecho. Muy bien, ¿por qué? Porque hay un factor protector que tiene el ejercicio a nivel cerebral, que son las endorfinas. La liberación de las endorfinas, que son las hormonas del placer, ¿sí? Son geniales para todo eso que vos decís, digamos, oxigena mejor el cerebro, te saca la cefalea, mejora la presión intracraniana,
vasodilata mejor la perfusión cerebral, digamos, te despierta otros sentidos, otros placeres, te aumenta de alguna manera las energías, ¿no? Los sentidos. En la cuestión cardiovascular, en el hipertenso, ¿por qué se lo recomendamos? Porque a mayor ejercicio, mejor tono muscular, al mejor tono muscular, mayor generación de nuevos vasos, mayor amplitud de los vasos, mejor perfusión. Lógicamente que tenemos que hacer todo eso en condiciones normales de glucemia y en condiciones normales de presión. ¿Está claro esto? Pero lo que recién decía la compañera es así, digamos, se ve rápidamente cuando la persona va adquiriendo el hábito del ejercicio y cómo a su ritmo, a su tiempo, puede ir incrementando hasta llegar a un valor de frecuencia que no sea riesgoso, a un valor de intensidad que no sea riesgoso, y en un tiempo que ella ve que de alguna manera, de acuerdo a su edad y a lo que esté buscando, le va a dar de alguna manera una mayor performance, y está quemando energía, y al quemar energía puede incorporar más energía, inclusive de la energía que por ahí a ella más le gusta, y que por ahí no tenga un alto valor, mejor dicho, tenga un alto valor glucémico y no tenga un alto valor nutritivo, pero bueno, se da un gusto. Entonces, la posibilidad del ejercicio, ¿no?, lleva a un mejor metabolismo de la insulina corporal también. En el tema de la actividad física, el que es mucho más complejo este tema es para el insulino tipo 1. El insulino tipo 1 tiene que estar con un deportólogo, hay que medir el esfuerzo físico que se va a hacer, porque hay que ver la cantidad de insulina que va a tener que recibir, hay que ver si no hay que aumentar las colaciones previas y posteriores, como hacen los deportistas de élite que están jugando al tenis 3 horas y empiezan a comer una banana, o antes del partido comen una dieta rica en carbohidratos. Bueno, son todas cuestiones que en el tipo 1 hay que estudiarlas muy bien, porque el riesgo que tiene la actividad física en el diabético tipo 1 y también en el tipo 2 es que ellos están medicados y que pueden hacer hipoglucemias durante el ejercicio o después del ejercicio. ¿Entienden esto? ¿Hola? Sí, se entiende. Sí, profe. Nosotros cuando trabajábamos con un grupo de personas diabéticas e hipertensas, los controlábamos antes y los controlábamos después, y le dábamos las pautas, porque muchas veces ciertas cuestiones, si bien no los matábamos, no hacíamos el ejercicio aeróbico, ni una clase de ¿cómo son esas que íbamos nomás? Samba, zumba o no sé cuántas hay, no era una cuestión de loco, pero a las personas les puede afectar de maneras diferentes. Entonces hay que dar pautas para que tengan en cuenta qué es lo que puede presentar, y el riesgo que siempre tenemos es la hipoglucemia. Por eso muchas personas diabéticas tienen malas experiencias con los deportes o con el ejercicio, porque se desmayan. Y eso tiene que ver con la deshidratación brusca, con un gasto de energía brusco, con un descenso porque no puede compensar todo. Entonces, estas cuestiones hay que analizarlas, y para eso necesita de un personal trainer o de un educador, o de un médico deportólogo, o de un enfermero deportólogo, o de la nutricionista especializada en diabetes y deportes, ¿no? Como para que puedan medir los MET que va a gastar, que es como se mide la carga del esfuerzo físico, y cómo se lo tiene que reemplazar para que todo se haga de manera segura. Lo peor que le puede pasar a cualquier persona, y al diabético también, es que haga algo
y que le genere disconfort o que lo haga asustar o ponerse en riesgo. ¿Entienden esto? Pero el ejercicio se puede hacer, pero hay que tener cuidado con el metabolismo de la insulina y con la reposición de la glucosa. ¿Cuál es el ejercicio que no le recomendarían a una persona diabética y por qué? ¿Qué ejercicio no le recomendarían? Hola. ¿O qué deporte no le recomendarían? El boxeo, profe. Bien pensado. No el ejercicio del boxeo, el practicar, eso es una cosa, digamos, no la pelea en sí, vos decís. Claro, algo que sea de fuerte Perfecto. impacto. Exactamente. ¿Qué otro? ¿Los de levantar peso, puede ser? El levantamiento de pesa está contraindicado en el hipertenso, porque aumenta la hipertrofia ventricular izquierda. Digamos, todos los ejercicios isométricos en el hipertenso no es la mejor idea. ¿Qué otro? ¿El atletismo? No. O caminar o correr, si está dentro de su posibilidad y se hace de manera controlada y todo lo demás con las reposiciones, pues hay gente diabética que corre maratones, sin ningún problema. Pero, lógicamente, tiene que estar controlado, tiene que comer, tomar. ¿Qué otro deporte por ahí, de los deportes que conocen que les haga trabajar mucho la adrenalina? ¿Qué deporte te hace trabajar la adrenalina? ¿Correr? Dijimos que correr no. ¿Qué otro que te haga, digamos, que te genere esa sensación adrenérgica fuerte? ¿Cuáles conocen? Por ahí son poco practicados por nosotros, pero hay personas que lo vemos volar todo el tiempo. Acá un compañero puso paracaidismo. Paracaidismo. ¿Cuál otro? David Aquino dice. El que se tira con una soga, ¿cómo se llama? Bungee jumping. Ese, bungee jumping. ¿Cuál otro puede ser de ese estilo más o menos? Caída libre, dice Rosana, sí. El traducido sería caída libre, tal cual. ¿Qué otro? Bueno, hay muchos, pero más o menos esos que se los conocen como de deportes extremos o de deportes de riesgo, no son aconsejados. ¿Por qué? Porque se libera. Yo la verdad que de todos esos que mencionaron no hice ninguno, pero a mí lo que me daba pánico, por ejemplo, lo hacía, era tirarme de un trampolín de 4 o 5 metros, pero lo pensaba 10 veces, y la tirolesa también me dio cierto cagazo, pero digamos, borremos esa parte del audio, digamos. En esos momentos, la persona, yo no sé si lo han vivido ustedes en situaciones parecidas, libera muchas catecolaminas, ¿sí? Entonces, esa liberación de esas catecolaminas en la persona hipertensa o en la persona diabética les juega en contra, porque son altos estimulantes, ¿sí? Tanto de las suprarrenales como del páncreas. Entonces, no son aconsejables, pero son los casos más raros, o los que practican parapente, o los que practican cuestiones que... O el buggy, no, el buggy también fue bastante complicado, digamos, pero bueno, son cuestiones, el cross, estaría el crossfit, claro, el crossfit, eso lo tiene que charlar muy bien con el deportólogo porque es de alto impacto, ¿sí? Es más, hay en muchos ejercicios militares que hacían con los colimba, y no les daban bola de que eran diabéticos o que eran hipertensos, tuvieron muerte súbita. El caso de Carrasco, si ustedes eran muy chicos,
tuvo que ver con eso, ¿no? Cuando te zambiaban, que te hacían correr y saltar, correr y saltar, correr y saltar, bueno, esas situaciones te pueden poner en un gran desequilibrio. Lo más recomendado de los ejercicios, como pasa siempre y sobre todo para los pacientes con enfermedades crónicas, es que lo trabajemos en grupo. Es más lindo que estar solo, pero esto pasa un poco como son ustedes. Hay algunos que quieren hacer los trabajos grupales y hay otros que dicen, no, yo lo quiero solo. También es un poco al gusto de cada uno, pero cuando se estudian los estudios por cohorte de las personas que hacen actividad física, los que obtienen siempre mejor resultado en la adherencia al tratamiento y en los mejores percentilos son los que están agrupados, son los que se cuidan mejor, de alguna manera tienen mejor resultado. Igual hay personas que hacen la actividad sola y también les va muy bien, ¿no? Bueno, en ejercicio también da para toda una clase el estudiarlo, programarlo, es muy, pero muy interesante, y creo que les comenté que hay un curso que después lo pueden hacer cuando terminen el tercer año de enfermería deportiva, que ven estas cosas, pero desde la mirada del deporte y cómo poder prescribirlo bien. Otro gran tema que siempre les digo, ustedes tienen que saber qué es lo que están medicando. No podemos mandar a alguien a medicar sin saber qué es lo que le van a dar a otra persona. Entonces, uno de los grandes pilares son los fármacos. Y la persona también tiene que conocer los fármacos porque ellos se los entrena para que se autoadministren la medicación. Entonces muchas veces ellos tienen que hacer sus propias correcciones, su propio diagnóstico. Ellos tienen que diagnosticar cuándo están hiperglucémicos, cuándo están normoglucémicos o cuándo están hipoglucémicos. Entonces, el diabético es una persona que tiene que estar altamente entrenada, que desgraciadamente nuestros pacientes no lo están. Y si no los podemos capacitar en esto, necesitan tener el acompañamiento de un cuidador, de un familiar, de alguien para que lo ayude en este tema. En cuanto a la oferta que hay, es cada vez mayor, ¿sí? Hay una diversidad muy grande de hipoglucemiantes, ¿sí? Hoy se los denomina también como... tiene otro nombre que se me está yendo ahora. Antidiabéticos, se los suele mencionar también. No solo por el efecto, sino porque muchos por ahí no trabajan específicamente reduciendo la glucemia, ¿sí? Pero como los primeros tuvieron que ver con ese mecanismo, hay otros que trabajan en otros mecanismos, entonces es mejor mencionarlos como antidiabéticos. La insulina es todo un tema, la insulinoterapia para mí es lo que tanto nosotros como el instructor tenemos mucho miedo de que ustedes puedan cometer un error muy grave. Esta es una medicación muy sensible, de mucho cuidado. Entonces, se les va a preguntar, y mucho sobre esto. Me gustaría que aprendan los mecanismos de acción, así como en el hipertenso sabemos que están los diuréticos, sacando líquido, así como vemos que están los beta bloqueantes adrenérgicos, disminuyendo la cantidad de adrenalina y su efecto en los receptores beta, así como vemos los antagonistas cálcicos que trabajan bloqueando los canales de calcio a nivel del endotelio, y por último, los que trabajan en la suprarrenal, bloqueando la conversión de la enzima convertidora de angiotensina. Así como tenemos esos fármacos para la hipertensión, nosotros vamos a ver los fármacos que hay para la diabetes, cómo actúan,
¿En qué niveles? ¿Cómo colaboran con la enfermedad? ¿Sí? Y lo importante de esto, bueno, cómo se maneja la persona durante el día, porque los valores de glucemia durante el día fluctúan. Entonces, no puede estar consultándole al médico permanentemente o al enfermero permanentemente y tiene que ir tomando de alguna manera decisiones, y eso es importante que nosotros los podamos preparar. Vamos a ver sobre... Bien, déjenme a ver dónde lo tengo, ahora no me acuerdo, pero bueno, vamos con los mecanismos de acción. ¿Sí? Estudiar los mecanismos de acción nos sirve mucho para entender la fisiopatología de cualquiera. ¿Sí? Entonces, uno tiene que pensar, ¿cómo puedo ayudar a alguien con un fármaco en el caso de la diabetes? Un gran invento fue sintetizar la insulina. Ah, muy bien. ¿Te falta insulina? Te doy insulina. ¿Está claro esto? Eso sería uno de los fármacos fundamentales que lo que hace es reponer lo que falta. ¿Sí? Por eso digo que a principios del siglo pasado, la síntesis de este medicamento fue de gran ayuda para muchos. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿y cómo se da cuenta el médico de cuánta insulina le falta? Y muy fácil, mide la cantidad de insulina que tiene la persona en sangre y en base a eso sabe cuánto es lo que le tiene que reponer. ¿Está claro? Entonces, para cada persona, el valor de insulina que va a recibir tiene que ver con la capacidad de la función pancreática que tenga a la hora de producir insulina y de la dieta que tenga y del requerimiento basal que tenga esa persona. ¿Sí? Después vemos cómo se lo da, de qué manera. ¿Sí? Pero bueno, la insulina lo que hace es sustituir la insulina propia de la persona por otro tipo de insulina. Algo sencillo de comprender. Ahora, vamos con los otros mecanismos, ¿sí? Yo sé que lo que se descubrió es que si yo disminuyo de alguna manera con un fármaco la posibilidad de que los alimentos no se absorban tan rápido, ¿sí? El aporte de los hidratos de carbono al torrente sanguíneo por medio de la metabolización va a ser glucosa. Las vellosidades intestinales son las encargadas de absorber los nutrientes, sobre todo el intestino delgado. A partir de la segunda porción del intestino delgado empezamos a absorber los nutrientes. Uno de ellos es la glucosa. Gracias a las enzimas biliares, pancreáticas y demás, el jugo pancreático y todo eso, toda la maceración del quimo, ¿sí? Del bolo alimenticio, se van a ir sacando los nutrientes. Y esto creo que lo han visto en fisiología y en nutrición también. Las diferencias que hay anatómicas entre el duodeno, ¿sí? El yeyuno y todo lo demás, es en la afinidad que tiene en la absorción de los nutrientes. ¿Sí? La mucosa, ¿sí? La mucosa del intestino delgado es como si tuvieran guantes. Y estos guantes, ¿sí? Son esas vellosidades que permiten que, por medio de una membrana muy selectiva, los nutrientes puedan pasar, ¿sí? Si yo doy una medicación que aplana parte de las vellosidades, la superficie de absorción va a ser menor, ¿entiende? Por ahí quedan 2 vellosidades verticales y las demás quedan aplanadas. Entonces, la posibilidad de la superficie de absorción
de alguna manera, va a estar más limitada. El tránsito intestinal tiene un tiempo en que la comida va a ir pasando. Si no se absorbe, se pierde. ¿Entiende esto? Quiere decir que hay medicamentos que van a trabajar en la luz intestinal. ¿Sí? Va a haber medicamentos que van a retrasar o a evitar que se absorba toda la carga de hidrato de carbono, toda la carga glucémica que la persona ingiere. ¿Entienden este mecanismo? El yeyuno por lo general tiene una gran selectividad sobre las vitaminas, ¿sí? Entre otras cosas. ¿Queda claro este mecanismo que es trabajar sobre la mucosa intestinal? ¿Quedó claro? Lo que logro con eso es que pase una menor cantidad de glucosa al torrente sanguíneo. Ustedes dirán, ¿puede ser que esto cause algún tipo de pérdida de otro nutriente? Sí, sí, porque obviamente que si bien se avanzó mucho en estas medicaciones, puede ser que también pueda aparecer algún tipo de carencias de algún tipo de nutriente que va a haber que suplementarlo, dándolo por boca, porque todo medicamento tiene su efecto deseado y el no deseado. ¿Está claro esto? Digamos, eso pasa con todos los medicamentos. Bien. Otro tipo de medicamentos trabajan, ¿sí?, a nivel de la membrana citoplasmática, ¿sí? Sobre todo a nivel de la membrana muscular. La membrana celular es una membrana lipoproteica, está compuesta por proteínas y por grasas. Y tienen poros. Poros por donde son las puertas de entrada para que ingrese el agua, ingresen los nutrientes. ¿Está claro esto? ¿Sí? Entonces, si yo utilizo alguna medicación que mejore el paso de la glucosa y de la insulina por esa membrana, ¿sí?, voy a tener una menor concentración de glucosa en la sangre. ¿Entienden esto? Hay personas que suelen presentar insulinoresistencia. Ese concepto de insulinoresistencia se da justamente en esta membrana, que es la membrana exterior de la célula. ¿Cómo ingresa la glucosa al interior de la célula? ¿Quién la transporta? ¿Quién la lleva? ¿Quién la ayuda a poder entrar? Eso Una lo proteína. en renal. Había una función simple y una función facilitada. ¿Quién facilita que la glucosa pueda entrar al interior de la célula para ser quemada y transformada en ATP? ¿Una proteína receptora? No. Si eso pasa, que eso pasa en el diabético, lo que va a perder es músculo. Ajá. Esa sería una segunda opción patológica que ante la situación que vos planteás, el organismo tiene que quemar. Algo tiene que quemar, entonces va a quemar músculo, justamente. ¿Cuál sería? ¿Cuál es La bomba la de sodio hormona? potasio. No, ¿cuál es la hormona que ingresa junto
con la glucosa al interior de la célula. Lo tenían en el ejemplo de renal. ¿Cuál es? ¿Para qué le damos la insulina? ¿Qué función cumple? La insulina sintetiza la glucosa, ¿verdad? La insulina cumple una función fundamental en la glucogénesis, ¿sí? Y participa activamente como carrier, como transportador de la glucosa al interior de la célula. Si no tenés insulina, la glucosa no puede pasar la membrana. Se necesita, de alguna manera, un transportador. La hemoglobina lo que hace es asociarse a la glucosa cuando desgraciadamente está de más circulando por el organismo, por la sangre. Por eso decimos de la hemoglobina glicosidada. A mayor concentración de glucosa en sangre, mayor concentración de hemoglobina glicosidada, que es la hemoglobina que se combina de manera patológica con la glucosa. Pero quien ingresa, ¿sí? Digamos, desde el intersticio al interior de la célula es la glucosa con la insulina. ¿Entienden esto? Digamos, a ver si nos queda claro. Nosotros comemos, lo digerimos, va al intestino, se convierte en una molécula chiquitita, chiquitita, es absorbida por las vellosidades. De ahí, ¿a dónde pasa la glucosa? De las vellosidades, ¿a dónde pasa? ¿Al torrente sanguíneo? Al torrente sanguíneo. Del torrente sanguíneo, ¿a dónde tiene que pasar ahora? Hacia las células. Hacia las células del cuerpo. Específicamente, se va a necesitar mucho en el cerebro y en los músculos para usarla como energía. Quiere decir que tiene que atravesar la pared vascular, tiene que ir al intersticio, y del intersticio necesita pasar al interior de la célula. ¿Está claro esto? Y quien le facilita y le ayuda a hacer todo ese viaje sin cobrarle nada, ¿sí? Lo hace con la SUBE, ¿sí? Se lo facilita la insulina. Si no tenés insulina, no tenés quien te acompañe en el viaje. La glucosa se va a quedar dentro de las arterias. Profe, acá una compañera en el chat pone, entonces la insulina es el transportador de la glucosa para que entre a la célula. Ah, bien, perfecto. Sí. Gracias. Es lo que vimos como ejemplo en renal por medio de un mecanismo que ya conocen ustedes el nombre, que se llama difusión facilitada. Pasa de un lugar en donde hay mucho a un lugar en donde hay poco. ¿Sí? Y si no se va a usar esa glucosa, ¿cuál es la fuente de depósito de la glucosa? ¿Dónde guardamos glucosa? ¿Dónde guardamos energía? ¿En qué órgano? En el hígado. En el hígado. El hepatocito es una gran fuente de energía. ¿Sí? Que para eso va a haber que sacarla también por un proceso, ¿no? Que ustedes lo han visto en química biológica o en fisiología o en nutrición, en donde el glucógeno y demás reacciones enzimáticas hace que se libere a medida que el organismo lo va pidiendo y lo va solicitando. Vamos sacando de ahí la energía, porque no podemos depender de lo que estamos comiendo, sobre todo cuando se hace un ayuno o alguna actividad física sostenida durante muchas horas, ¿sí?
Bien, entonces. Quiere decir que hay medicamentos que van a trabajar a nivel de la membrana celular. Mejorando ¿qué? La posibilidad de que la insulina pueda ingresar junto con la glucosa. ¿Sí? Por lo general, cuando nosotros tenemos un hígado graso, cuando nosotros tenemos alto contenido de colesterol y de triglicéridos, esas membranas modifican su potencial eléctrico, modifican el tamaño de sus poros, y eso aumenta la resistencia a la insulina. No es que hay una resistencia a la glucosa. Y ustedes preguntarán, ¿y cómo se da cuenta el médico de que la persona presenta este problema? Porque cuando le hacen el estudio en sangre, van a encontrar dos problemas. Uno, que la persona tiene mucha glucosa en la sangre y que tiene mucha insulina en la sangre. Entonces no es problema del páncreas que no genera la cantidad de insulina suficiente. Yo a esa persona no la beneficio poniéndole más insulina. ¿Entienden esto? Yo a la persona la voy a beneficiar dándole otro tipo de fármaco que trabaje a nivel de la membrana, facilitando que la insulina circulante que tiene la persona junto con la glucosa circulante que tiene la persona ingresen al interior de la célula. ¿Queda claro? Quiere decir que tenemos la insulina por un lado, la reponemos cuando falta, tenemos la medicación que trabaja a nivel de la luz intestinal, y tenemos medicamentos que trabajan a nivel de la membrana citoplasmática, ¿sí? Mejorando el ingreso y disminuyendo la resistencia a la insulina y facilitando el transporte de esta hacia el interior. ¿Sí? Quiere decir que uno de los trabajitos que ustedes pueden ir haciendo es buscando los medicamentos de la diabetes e ir separándolos de acuerdo a su mecanismo. Cuáles trabajan sobre la luz, cuáles trabajan sobre la membrana citoplasmática. Y hay una tercera familia de medicamentos que trabajan específicamente en los casos que hay un páncreas perezoso, que hay un páncreas que no genera la cantidad de insulina suficiente. Hay un tercer grupo de fármacos que fue, después de la insulina, el primero que se descubre, digamos. Los médicos pensaban, bueno, ¿cómo podemos estimular al páncreas para que genere más insulina? ¿Sí? Entonces, estos trabajan a nivel del páncreas, específicamente de los islotes que segregan específicamente la insulina que está en la cabeza del páncreas en su mayor cantidad, que son los que aumentan la producción de la insulina. Entonces, ahí el médico es el típico caso del diabético tipo 2 que no tiene insulinoresistencia, pero sí tiene un déficit en la cantidad de insulina que genera por día. Entonces a ese lo que le van a poner es un medicamento como la metformina, por ejemplo, que lo que hace es aumentar la producción de insulina del páncreas. ¿Entienden esto? Entonces, a ver, ¿quién me puede repetir los tres mecanismos y hacemos un recreíto de unos 20 minutos para que me pueda tomar un café? ¿Quién puede repasar los tres mecanismos? Con sus palabras. Están los que trabajan sobre la luz, entonces sobre la membrana y sobre los páncreas, aumentando la producción de insulina ya que sufren de déficit. Perfecto.
Lo que me gustaría, por la duda, en el parcial, que cuando diga sobre la luz, especifique qué luz. Que no es la luz divina ni nada por el estilo, sino que pongas el tipo de luz intestinal, o podés poner a nivel intestinal, a nivel de la membrana citoplasmática o membrana celular, como te acuerdes más fácil con tus palabras, o aumentando la producción de insulina en el páncreas. ¿Es muy difícil esto? No. Acá dice... ¿No? Creo que no, ¿no? ¿A algunos les es difícil? No, por ahora va bien. Genial. Entonces, la insulina es el transportador de la glucosa para que entre a la célula. Así es, Cintia. Esa es la función principal de la insulina. Si tengo que reponer insulina y tengo insulina, repongo la insulina directamente. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, si ustedes estudian cómo trabajan los medicamentos, entienden la problemática de la enfermedad que tienen por delante. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como hacemos siempre, un recreíto cortito para distendernos un poco, sacudirnos la cabeza, tomar algo, comer algo, ¿sí? Y pongo en el chat la hora que volvemos. Si quieren quedarse dentro de la sala, se quedan dentro de la sala, ¿sí? Para después ser más fácil, cuando volvemos no tenemos que estar volviendo a esperar que todos entren, y hacemos una pausa de unos 20 minutos, ¿sí? Yo voy a cerrar acá, voy a poner en pausa la grabación,